Porque una cosa significa gobernar y otra cosa significa administrar. Una cosa significa ejecutar y otra cosa significa tomar decisiones estratégicas, que es el gobierno. Entonces, en una empresa familiar puede ocurrir que una familia solo la gobierne, solo esté en la junta, ¿ok? Teniendo la propiedad. O que la gobierne y haga ejecución, ¿ok? Forma parte también de la operación. Entonces, fíjense, con la intención de formar y mantener la visión determinada por una coalición de miembros de una misma familia o por un pequeño número de familias, de manera que sea potencialmente sostenible a través de las generaciones de la familia o de las familias. La visión de la coalición es la coalición dominante. La coalición dominante es la coalición que tiene la propiedad. Los miembros de la familia que son dueños de esta organización, ¿ok? Las distintas ramas. Entonces, fíjense, lo que está introduciendo aquí es una esencia que fue lo que yo traté de transmitir. La intención es clara. La intención es que este negocio trascienda de generación en generación, manteniéndose, por supuesto, es la visión o la forma como ellos creen que se debe manejar el negocio. Que no significa que sea estático, cuidado, sino que puede cambiar, sino que la primera parte suena a algo que es muy interesante, que es una palabra además que también define el mundo de las empresas familiares, que es control. Fíjense que estoy hablando de control, ¿ok? Entonces, ya yo hablé de control de la propiedad. Ahora yo quiero que la visión predominante permanezca y trascienda. O sea, la palabra control lo va a perseguir siempre. A este mundo lo persigue la palabra control. ¿Ok? A veces para bien, a veces para mal. Okay. Ya mi amigo no me quiere ayudar. Me pasa la lámina. Bueno, estamos en vivo, como digo yo. Ahora sí. La otra cosa es, ya vamos a desmitificar un poquito, ¿no? Generalmente se tiene la percepción que este tipo de organizaciones son organizaciones pequeñas, mal manejadas, ¿ok? Suele el calificativo familiar, cuando a ti te dicen, esto es una empresa familiar, a mucha gente no les gusta, porque da la sensación de que fuese coloquialmente una pulpería. Entonces, bueno, yo lo que les voy a decir es, mira, sí, las pulperías son empresas familiares, pero también empresas como estas son empresas familiares. Y aquí estamos hablando de Fiat, de Bacardi, de Walmart, de Cargill. Cargill, para más seña, es una empresa que ni siquiera cotiza en bolsa. Cerrada. ¿Ok? Esos nombres no son nombres pequeñitos. ¿Ok? En lo absoluto, ¿verdad? Estamos hablando entonces de organizaciones que para nada son organizaciones mal gestionadas, mal administradas. Algo pasa. ¿Ok? Que lo primero que pasa es que este mundo es una variopinta gama de estructuras. Vamos a conseguir estructuras muy pequeñas, algunas con un gran potencial para evolucionar o escalar, como uno siempre dice en el mundo de emprendimiento, otras que se van a quedar y se van a convertir en lo que uno llama empresas mamá y papá, condenadas a morir, porque las siguientes generaciones no le van a prestar atención o ya no se dan abasto para satisfacer las necesidades de la familia. Mientras que otras van a crecer, ¿ok? Van a aprovechar el potencial y van a escalar convirtiéndose en esto, pero algo tienen que hacer, ¿ok? No solamente aprovechar las oportunidades de mercado, porque el mundo de las empresas familiares, el peor enemigo del mundo de las empresas familiares, el germen de la destrucción está en el interior de ellas mismas. Y son las familias, ¿ok? Este tipo de organizaciones desaparece no porque el mercado atente contra ellas, porque el mercado o las condiciones económicas son transversales a cualquier tipo de organización, sean familiares o no. Lo que la hace diferente es la manera como la familia encara esa situación. Entonces, ellas tienen potencialmente otras cosas que si no se manejan bien, se convierten en grandes barreras.
pero si se manejan bien, son ventajas competitivas que las otras no tienen. Entonces, fíjense, son las dos caras de la moneda. Vamos a hablar un poquito de números para contextualizar. 2/3 del entramado empresarial mundial son organizaciones familiares. Y eso es mucho. ¿Okay? ¿Por qué? Porque una organización puede ser familiar aún si cotiza en bolsa, porque la familia puede mantener el control siendo una empresa pública, porque se reserva el derecho de ciertos tipos de acciones. La Ford Motor Company es una organización pública, pero la familia Ford tiene unas prebendas porque tiene unos tipos de acciones que le permiten nada más y nada menos designar al hombre más importante de la corporación, que es el presidente ejecutivo. Entonces, por consiguiente, a pesar de que no pueden tener la mayoría accionaria, y vamos a ver que incluso en abierta bolsa, familias controlan el 45 y 48% de las acciones de algunas compañías. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos el ejercicio de imaginarnos en Venezuela, cerrar los ojos y pensar todo lo que nos rodea en términos empresariales, y ustedes puedan los nombres, todos esos nombres que ustedes se imaginan son empresas familiares. ¿Ok? Aquí yo les traigo algo para ver si ustedes pueden ver bien. Esto es una prueba bueno, miren, de lectura. De agudeza visual. Yo sabía que íbamos, siempre cuando yo digo eso, cuando yo pongo alguna lámina de bueno, ojalá la gente que está online lo puede ver perfectamente, seguramente lo puede ver mejor que nosotros. Esto es un ranking que Family Capital saca de las 750 empresas familiares más importantes a nivel mundial, ¿ok? Y que yo me tomé la molestia como de separar. O sea, separé el ranking de aquellas que son públicas, que cotizan en bolsa, hice una separación con las privadas para que vean que Cargill es una empresa muy importante a nivel mundial, es un monstruo y es una empresa privada, no cotiza en bolsa, y luego puse algunas latinoamericanas, como para que tengamos un poco idea de quiénes estamos hablando. ¿Ok? Son las 750 empresas familiares más importantes a nivel mundial. Los nombres van a ser impresionantes. Es decir, si usted logra ver, después de haber hecho la prueba de agudeza visual, bueno, se va a conseguir con Dell, se va a conseguir, por supuesto, con Walmart, se va a conseguir con Volkswagen, se va a conseguir con muchos nombres que les son conocidos a nivel mundial. ¿Ok? Pero, pasando la lámina, vamos a hablar entonces de las que son privadas. Estas son las privadas. Y entonces, bueno, obsérvese que está Cargill, y van a aparecer nuevamente empresas que también ustedes conocen. Si son de origen español, probablemente conozcan a Mercadona, uno de los grandes retail español, totalmente familiar. ¿Okay? Una historia documentada, espectacular. ¿Ok? Las empresas familiares son las empresas que mayormente predominan en todo el entramado empresarial mundial. ¿Ok? Entonces, sí, algunas son pulperías, pero otras no son pulperías. Realmente, si tuviéramos que definirlas, podríamos hablar de que son el motor de las economías de los países. Son las, además, que aportan al fisco de todas las naciones. ¿Ok? Y son tan importantes en el mundo anglosajón como en el mundo latino. Es decir, esto es transversal. Esto no tiene que ver con que a lo mejor, evidentemente, hay un movimiento en el mundo latino mucho más interesado en estudiar esto, en la Europa Latina, en Italia, en España, ¿ok? Pero el norte de Europa también tiene importante movimiento estudiando el mundo de la empresa. Estas son las latinoamericanas, que las más importantes. Venezuela también tiene sus representantes allí con el Grupo Cisneros. Aquí no están listados por cuestión de espacio, porque si no era peor lo que Chiquito que le iba a poner, y Pola. ¿Ok? Pero bueno, estas Cemex, yo siempre les pongo aquí, siempre pongo para echarles broma, mejor conocido como Odebrecht. Santa Teresa. Ok. Ahí pasó por irse en bolsa. Claro, pero Ron Santa Teresa ya vamos a ver que en ese caso es multinegocio, porque la familia tiene un portafolio.
Ron Santa Teresa es solo parte de un negocio de la familia. ¿Ok? Entonces, ¿qué ponemos en el listado? Porque esto es multinegocio, o sea, depende, ¿no? Hay algunos que se venden como grupos ya, que te hablan de grupo empresarial. ¿Ok? Por ejemplo. Pero Santa Teresa tiene que ver con mercantil, Santa Teresa tiene que ver, o sea, perdón, los Folmer, o sea, no Santa Teresa. ¿Ok? Entonces tienes como un espectro. Entonces depende qué pongo. Puedo colocar solo una, puedo poner Santa Teresa, o puedo poner el portafolio, ¿sabes? Como quiera. Pero y en ese caso no sería, porque yo, bueno, Santa Teresa sería familiar y el hecho de que sea multinegocio ya es otra óptica. No, porque el multinegocio es muy interesante porque ¿qué significa eso? Eso significa que la familia diversificó lo que uno llama el portafolio. Entendió que lo más importante, y voy a anticiparme, voy a hacer spoiler de la propia presentación, lo más importante para pasar de ser una empresa familiar a una empresa o una familia emprendedora es entender que el objetivo es maximizar el patrimonio familiar. Y eso puede significar, imagínense lo que voy a decir aquí, espero que no hayan fundadores escuchándome, porque me va a colgar, puede significar vender la empresa madre. Por cierto, el jueves yo fui a Barquisimeto y Barquisimeto me recibió con una noticia maravillosa. Habían vendido ron diplomático. La marca. Eso es Destilerías Unidas, eso es DUSA, eso le pertenece a grupos familiares. Para mayor, porque el mundo de las bebidas espirituosas, casi todas, son empresas familiares. Entonces, ¿qué hizo esa gente? Si uno lo ve, además que la transacción, hoy aparecen unos numeritos maravillosos. ¿Ok? Maximizó el patrimonio. No salió de la empresa, porque además hay todo un tema que todavía no se sabe muy bien, pero ellos lo que vendieron fue la marca. Ellos van a seguir produciendo aquí el ron. Y son ellos los responsables. O sea, todo depende de cómo se cerró el acuerdo. Pero esto forma parte ahora de la cartera de productos, nada más y nada menos, de la gente que produce Jack Daniels. El whisky gringo. Dice el malísimo. Bueno. Por eso compraban diplomático. Que es muy buen ron. Pero ellos también estuvieron 3 años poniéndose muy bonito. Fíjense qué significa maximizar el patrimonio familiar, ¿no? O sea, el objetivo estaba claro. Pero entonces sale del esquema de empresa familiar a convertirse en familias empresarias. Emprendedora. Ese es la familia, eso es como un nivel superior. Cuando la familia se da cuenta que a través de sus redes de contacto y a través del dinero que gana con las empresas que tiene, puede hacer más dinero. Así como la tesorería familiar. ¿Ok? Entonces se da cuenta que ese es el esquema al final. Por supuesto. PNC, Banco Nacional de Crédito, donde están los novedores. Todo, pero todos esos nombres, todo. Por eso les decía en los ojos y piensen todos los que les rodean. Cadenas de retail, todas. Todas. O sea, todo lo que... Y además algunos emparentados entre ellos. Además. O sea que... La concentral madeirense, creo. Exactamente. Así que bueno, esta historia es una historia muy interesante. Mira, Plástico Santa Cruz, empresa familiar, me encanta que lo diga además, con orgullo, hacer que decir. Bueno, con esto vamos entonces como a ir cerrando un poco la idea, ¿no? Estaríamos hablando de que representan 2/3 del entramado empresarial mundial, son muchas, son muy importantes para las economías. Si quieren me adelanto de una vez. Cuando sale la crisis económica en Venezuela, las empresas que dan la cara de lo que sale el mundo transnacional, ¿quiénes fueron? Las empresas familiares. O sea, llegaron a los anaqueles en las grandes urbes, marcas que jamás habían llegado. Y eran todas marcas del interior del país. ¿Ok? Entonces, entiendan por qué es tan importante el mundo de las empresas familiares, ¿no? Nosotros además somos muy particulares porque nosotros vivimos una crisis pre-COVID, ¿ok? Que nos hizo distintos en la manera de asumir el tema COVID, ¿no? Entre el 70 y el 90% del PIB a nivel mundial está generado por este tipo de empresas
entre el 50 y el 80% de los puestos de trabajo. La diferencia entre los rangos es depende qué definición usted acoja. O sea, porque hay personas que dicen, no, yo solamente voy a trabajar con empresas privadas, no públicas. Entonces eso me acorta un poco más el mapa. Pero si incluso incorporo las públicas, pues entonces los resultados son sustancialmente distintos. Esto es un poco lo que significa, y yo me siento un poquito, en América Latina más o menos de cada 10 empresas, 9 se puede asociar a grupos empresariales familiares. Y en Venezuela más o menos está en esa estructura, se está hablando cerca del 90%, son parte de grupos familiares. ¿Ok? Ahora, yo hasta ahora he dicho que son importantes, pero también son muy diferentes, por muchas cosas que ustedes dijeron en la definición. Bueno, la primera es que aparecen confusiones de roles. Eso que dijo Moisés maravillosamente, ¿no? Que yo no sé si estoy en el almuerzo o estoy en el board, ¿ok? O en la junta. Pero en este caso, a lo mejor lo que estoy es que estoy usando mi asistente administrativo para algo que es de la familia, ¿ok? Se confunden los roles, fácilmente. Hay muchos conflictos, porque, bueno, porque hay celos entre hermanos, hay rivalidades entre primos, eso puede pasar. O incluso puede haber rivalidad entre padre e hijo. Para los temas sucesorales, eso es crítico, ¿ok? Entonces, pueden presentarse además de que en el mundo de las empresas familiares las persigue el conflicto de interés, ¿ok? Ellas son cálidas, yo digo. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque ellos dicen que es mejor entregar, por ejemplo, ciertas cosas administrativas a la familia. ¿Quién ha dicho que entregar procesos administrativos a la familia lo hace mejor? Nada. ¿Ok? Yo no voy a decirlo coloquialmente, ¿no? Pero ellos creen que no los roban, pero los pueden robar igual. O peor. ¿Ok? Entonces, bueno, se tolera gestores no aptos solamente por la consanguinidad. Entonces, bueno, eso es un tema que está allí presente, ¿no? Luego, bueno, también está esto, yo tengo la mayoría. ¿Ok? Entonces yo tengo accionistas minoritarios y ahí también hay conflictos. ¿Ok? Y a veces esos mismos accionistas minoritarios son miembros de la familia, porque a lo mejor es mi hermano que tiene el 20%, pero yo tengo el 80%. Y aquí se hace lo que dice el rey Sol. ¿Ok? Entonces esto también suele tener algunos inconvenientes, ¿no? Luego está esto, porque bueno, esto es un chiste, está en inglés, pero lo que termina pasando es lo que decía Moisés. Bueno, votan a fulano, pero entonces después lo votan al otro, porque bueno, la cena va a ser muy interesante cuando todos están despedidos, si son miembros de una familia que además trabajan en el negocio. El tema de los intereses es diferente. Esto se empieza a producir particularmente cuando hay muchas más generaciones involucradas. Porque entonces, bueno, yo quiero ser artista. ¿Ok? Yo no quiero saber nada del negocio familiar. Pero eso no significa que haya perdido mis derechos patrimoniales. ¿Ok? Porque una cosa es el derecho a la propiedad que se hereda por consanguinidad y otra cosa es que yo tengo que devengar unos salarios. Pero, ojo, la retribución al patrimonio son los dividendos. Entonces yo también tengo derecho a que pagues dividendos. ¿Ok? No, yo me echo a reír porque ese es un chiste cruel. En el mundo de las empresas familiares, si usted no está allí muchas veces en las primeras generaciones, siente que tú también perdiste el derecho patrimonial. ¿Ok? A pesar que legalmente lo tienes. Porque tú no estás echándole pichón, dice Melo, no estás trabajando. Pero es que una cosa es la retribución al capital y otra cosa es la retribución al trabajo. Son cosas distintas. ¿Ok? Seguimos con esto. Yo tengo aquí, bueno, la palabra nepotismo, porque ya la introduje. Tolero gestores actos, este es el muchacho, yo prefiero que él maneje la empresa siendo mi hijo. No importa que convierta la empresa en un desastre, procesos sucesorales está detrás de todo esto. Bueno, aparece el tema del relevo. Podré calzar los zapatos de esta persona, que es el founder, que muchas veces es mi papá o mi mamá. ¿Ok? Esa es una de las más duras, porque esta gente suele ser... Estas historias son historias heroicas. Por lo general son historias de gente que no tenía nada y lo creó todo de la nada. ¿Ok? ¿Cómo tú te enfrentas a ese nivel?
¿Quién se para y tiene el valor de decirle a un fundador que ha creado un imperio, usted está equivocado? ¿Okay? Por eso el colocarse en los zapatos del otro, sobre todo cuando ese es mi padre, es como duro. ¿Okay? Y ojo, eso no significa que el Señor no se puede equivocar. Claro que se equivoca, porque es como cualquiera de nosotros. Y particularmente en las últimas etapas aparecen cosas algunas patologías, porque bueno, el fundador, el rey Sol, el que es el pater familia, de repente está perdiendo todo el poder, está perdiendo el control, porque incluso puede ser todo el dueño de las acciones, pero ya no tiene el control de su propia organización. ¿Ok? Eso es natural en los procesos de transición. Y por eso la transición más compleja es la transición de la primera a la segunda generación, porque la imagen del fundador es una imagen muy cercana. Todas son complejas, pero yo creo que esa es la más difícil. ¿Ok? Bueno, hasta ahora yo he dicho cosas, esta es otra. El respeto por lo que quiere hacer realmente el libre albedrío. Es mejor un accionista responsable que un mal presidente ejecutivo. ¿Ok? Y eso le cuesta mucho entender a un padre, porque el padre quiere que su hijo esté allí. ¿Me explico? Y probablemente él quiere ir a Broadway o quiere ser astronauta. El libre albedrío. La sucesión, bueno, esto siempre es un chiste también, que es cuando digamos que todas las tretas que tratan de generar las generaciones de relevo cuando los fundadores están atornillados. Entonces, bueno, aparece la colita del tiburón, pues, o sea, es como decir, ¿hasta cuándo vas a estar aquí y no vas a concedernos a nosotros la capacidad para? Eso no significa que él no tenga que estar, pero el control, la operación, la tiene que empezar a soltar, porque si no, no funciona, ¿sí? Y vamos a ver que eso también ha cambiado muchísimo. En resumen, como decía Moisés, este mundo es distinto porque reúne el trabajo y la familia. Y probablemente el trabajo y la familia son elementos diametralmente opuestos. ¿Ok? El trabajo es algo, la empresa que se conecta con el tema laboral, es algo que usted diseña, usted crea. La familia, usted no va por el mundo diciendo, bueno, yo me voy a casar con fulano, no. Es algo natural, es un sistema natural. Entonces está solapando dos sistemas que sustancialmente son contradictorios entre sí, porque tienen razones de ser distintas, valores distintos. Entonces, cuando yo superpongo esos dos sistemas, tengo un área natural de conflicto. Por eso es que aparece la confusión de roles. Por eso es que aparece quién te habla, mi padre, mi hermano, ¿en qué rol? ¿En el rol del gerente administrativo, en el rol del presidente ejecutivo, o es que está hablando mi hermano, o está hablando mi papá? ¿Ok? Entonces, es muy difícil manejar este tipo de situación. No imposible, pero sí difícil. ¿Ok? Por aquí en el chat está on fire, como digo yo. La experiencia es muy complejo. Ser parte de una familia se equivoca y cuando lo hace, su responsabilidad, los impactos negativos, la toma de decisiones queda solapada en un liderazgo muy rígido. Al final, incluso los hijos o aliados se retiran de la organización. Eso nos dice Kimber Ochoa. Es una historia dura, pero muy común. Pero a veces vuelven. ¿Me estás escuchando? Se van, pero vuelven. A veces hay que irse para volver. Y volver mejor. ¿Ok? Entonces, el lado oscuro de esta historia es que, así como son importantes, tienen los patrones históricos muestran que tienen una elevada tasa de mortalidad. Y que esa elevada tasa de mortalidad se presenta precisamente en las transiciones. Entonces, generalmente, el 70% de las empresas familiares desaparecen en la transición de la primera a la segunda generación y de este 30% restante, apenas el 13% sobrevive a la tercera generación. ¿Ok? Pero se van regenerando, como digo yo. A lo mejor es que esto pareciera ser cierto, este refrán popular, ¿no? Que dicen que la primera construye, la segunda disfruta y la tercera destruye. ¿Ok? Eso es como que una profecía autocumplida. Yo voy a decir que no, porque hay empresas muy longevas y se los acabamos de mostrar en la lista. O sea, hay empresas como Cargill que tienen muchos años, hay empresas en Venezuela hay empresas que tienen más de 100 años,
o sea, Laboratorio Berens, o sea, hay muchísimas organizaciones que han mostrado que no es así. Entonces ellas tienen como que bien guardadito el secreto del éxito. Ahora, ¿por qué pasa esto? Por lo que yo acabo de decir, porque no logramos separar la familia y el negocio. La familia y el negocio tienen necesidades distintas y yo las tengo que mantener porque eso es lo que me da a mí, además, una ventaja si lo sé conducir. Entonces, pero a su vez, fíjense lo que tengo que hacer, separar y volver a unir. Separar los sistemas y luego conectar. ¿Pero conectar a través de qué? De reglas claras y precisas. Usted entra aquí de esta manera y sale de esta, porque no solamente es la entrada, sino también la salida, ¿ok? Pero eso a las familias les cuesta mucho en las primeras de cambio, porque somos todos en familia, ¿ok? Y lo hace mi hermano. ¿Y cómo le voy a decir eso a mi hermano? ¿Y quién va a votar a mi hermano? ¿Quién desvincula a un hermano? ¿Cómo le digo yo a mi hermano que no es? ¿Cómo le digo a mi hermano que está cobrando mucho? Que su salario no se corresponde a lo que vale ese cargo en el mercado. ¿Ok? Todas esas cosas son producto de eso. Entonces, el problema es cuando yo tengo que lograr el equilibrio. Si no lo sé lograr, entonces desaparece. Vamos entonces a conectar ahora. Yo solamente hice una introducción, pero yo necesito contextualizar un poquito con respecto a las crisis. ¿Qué sabemos nosotros de las empresas familiares frente a las crisis? Bueno, la mayoría de la investigación te va a decir que estas organizaciones son más resilientes, porque a diferencia de lo que ustedes vivieron, ¿qué hizo el mundo multinacional en Venezuela cuando arrancó la crisis en Venezuela? Le dijo chao, ¿verdad? Pero ¿cómo hace una empresa familiar a decirle chao a un país? Si tiene todos sus arraigos aquí, ¿ok? Bueno, precisamente, y esto está documentado, las firmas familiares, por ejemplo, en la crisis europea del 2012, les fue mucho mejor que a sus homólogas no familiares. Pero no solo eso, sino que en situaciones generales de crisis, ellas demuestran desempeños superiores, ¿ok? Y eso tiene mucho que ver con cosas que caracterizan el mundo de la empresa familiar. Una de ellas es lo que uno llama el capital paciente, ¿ok? Yo me como las verdes y las maduras. Eso es capital paciente. Yo soy capaz de dilatar, recibir hoy la retribución al capital y esperar. Eso el mundo multinacional no te lo hace. De hecho, la apertura a bolsa de empresas familiares te puede condicionar eso. Por eso las familias que están abiertas a bolsa, generalmente, y eso, si, como ustedes van a recibir esta presentación, chequen las que dicen privadas para que vean el nivel o el porcentaje que manejan las familias para poder tomar decisiones en contextos de crisis. Porque recuerden que cuando usted es público, como empresa está abierta a bolsa, no es que puedas hacer todo lo que te da la gana, ¿ok? Pero si yo manejo si tengo un buen porcentaje de acciones, por lo menos tengo el control decisorio y me puedo comportar como se comporta usualmente una empresa familiar. Al final lo que está sugiriendo estos estudios es que frente a entornos de crisis, las empresas familiares son mucho más resilientes, mucho capaces de sobrellevar la crisis. Esto se debe a lo que yo acabo de decir, esa perspectiva a largo plazo que se llama capital paciente. Después está la palabra convencimiento familiar de transferir el negocio a la siguiente generación, el legado. Y dejemos esto aquí como algo importante que vamos a venir trabajando, ¿no? Y, por supuesto, esa capacidad de ser sostenible social y económicamente. Ellas, para otros estudios, muestran que ellas son socialmente más responsables, ¿ok? Porque les importa su entorno. Porque el all in the family, todo en familia, también se extrapola muchas veces a las localidades donde ellas operan. ¿Okay? A mí me gusta mucho utilizar la palabra caer, levantarse, aprender y volver a empezar. Esa es una frase clave en el mundo de la empresa. ¿Qué pasó en el entorno venezolano? Bueno, estamos hablando que había una crisis social, política, económica en los últimos 20 años. Para 1998 se estimaba que existían cerca de 12.700 industrias privadas, cifra que para el año 2019 dice que se ubica más o menos en 2.500. ¿Ok? Y el 91% de nuestro tejido empresarial son empresas familiares. Allí se vio clarito
que los huecos que dejó el mundo multinacional fueron copados por las firmas familiares. Eso se vio muy claro. Ahora, ahí está la gente en línea. ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo vamos a conectar con los retos? Sí, porque aquí la gente escribe candela. Tenemos una audiencia de... ¡Wow! ¡Wow! Está muy bien. Fíjate que me están hablando de Alfonso Rivas, tiene un poco más de 110 años, tiene más de 110 años. Gilbert habla del protocolo, claro, el protocolo sí, pero el protocolo es la panacea. Yo después, si quieren, yo les cuento un poquito lo que es el protocolo. Es la constitución familiar, son las reglas, eso que yo decía, el puente. Yo sencillamente lo verbalicé para entenderlo más fácil. Eso es lo que uno llama protocolo familiar o consejo familiar o constitución familiar. Es como las reglas de juego que rigen las relaciones entre la familia y el negocio. ¿Ok? Y sí, claro. Me gusta como le dice ella tan bella, el marco de acción. ¿Ok? Y la familia, eso es interesante porque cuando una familia decide hacer eso, se desnuda, lucha con sus propios demonios. ¿Ok? Por primera vez entonces se van a tomar en cuenta, van a hablar de esos temas incómodos. ¿Ok? O sea, porque ¿qué quieres que le digan los temas incómodos? Bueno, o sea, yo creo que muchos de los que trabajan en empresas familiares saben cuáles son los temas incómodos. Todos ganamos igual, pero resulta que yo trabajo el doble de mi hermano, pero nadie le puede decir eso a mi hermano, porque es mi hermano. Entonces, pero eso genera incomodidad. O para papá, todos tenemos que ganar igual. Los parientes políticos, no hemos hablado de los parientes políticos. ¡Ay, Dios! No quiero que me linchen. Los parientes políticos no son deseables en el mundo de la empresa familiar. Y no porque sean malos, sino porque sencillamente son núcleos familiares distintos con culturas distintas. Entonces, si mi familia tiene una manera de resolver sus conflictos, mi pareja no lo puede tener igual. Y lo puede ver de una manera sustancialmente distinta. Entonces, digamos que piensen en un ejercicio de que mi hermano y yo tenemos una discusión. ¿Ok? Nos levantamos la voz. Pero nosotros salimos de ahí y vamos a almorzar. Pero si eso ocurre frente a las parejas no entienden eso. ¿Entienden? O sea, el tema de los parientes políticos no es un tema incómodo porque sí, tiene una razón de ser. Pero eso no aplica para todas las familias. Yo tengo clientes donde los parientes políticos son los que han llevado a la empresa al nivel donde está. ¿Ok? Entonces, pero digamos que hay como un precedente que muestra que esa situación es así. ¿Cómo vamos a conectar con los retos? Fíjense, yo les voy a presentar algunos datos interesantes de, creo que hace calor, si podemos bajar un poquito la temperatura, ¿ok? Yo veo a la chica echando 12, ¿ok? Fíjense que les voy a presentar yo algunos datos interesantes de un cuestionario. Ese es el tema que tocaste. Perdón. Yo traté de ser muy práctico con ustedes. Fíjense qué interesante todo esto, ¿no? Eliezer tiene mucho tiempo trabajando este tema. Y desde el año 2006 nosotros formamos parte de un consorcio global de investigación que se llama STEP Project. Como también las empresas familiares, evolucionó porque obviamente cuando nosotros empezamos con el levantamiento de lo que uno llama datos cualitativos. Levantábamos casos, ¿ok? Casos de éxito. También a veces de fracaso, porque de los fracasos también se aprende, ¿ok? Pero entonces de hace más o menos 2 años, nosotros levantamos ahora datos duros, cuestionarios, ¿ok? Tenemos información. Entonces, entre septiembre y noviembre del año pasado, algunos a lo mejor incluso algunos de los que están conectados, contestaron un cuestionario que tenía que ver, ya había contestado el que tenía que ver con COVID, que llamamos el poder regenerativo de las empresas familiares. Y era un poco entender cómo las empresas familiares estaban haciendo frente al mundo después de la pandemia. En el entendido que el modelo de negocio post-pandemia no es el modelo de negocio en pandemia
pandemia, ni el modelo de negocio pre-pandemia. ¿Ok? Y los resultados que ahí se mostraron fueron muy interesantes. Venezuela participó, fue el país con mayor encuestas a nivel de la región. Nosotros aportamos, ya van a ver cuántas son, 160 encuestas. ¿Ok? Entonces, la principal información es que habla de, estamos hablando de, fueron encuestados 2.439 líderes de empresas familiares en 70 países. El cuestionario estuvo en 18 lenguajes, de idiomas. Se hizo 26 benchmarks entre países. Hubo 2 discusiones grupales de académicos y entre 16 países y algunos territorios también hubo algunas discusiones sobre eso, ¿no? Particularmente estamos hablando que esto combina líderes académicos con líderes empresariales relacionados con el mundo de las empresas familiares. Vamos a ver un poquito cuál es la información que arroja estas 2.400 encuestas. Bueno, está hablando de que básicamente el 40% son empresas de primera generación, ¿ok? Otro 40% de segunda generación. Ese patrón no lo pierdan de vista porque va a ser muy similar a que nosotros aportamos. Es decir, yo ahora después les voy a presentar un poco los resultados de la encuesta Venezuela nada más, ¿ok? El 81% de los CEO o presidentes ejecutivos son hombres. Ya ahí tenemos un issue, ¿no? No porque yo sea feminista, pero ¿por qué? Porque esa diferencia es casi 80-20, ¿no? En el caso venezolano es interesante, nosotros tenemos 25% de mujeres. O sea, estamos por encima de la media global, ¿ok? Porque somos una sociedad matricentada. Y estamos bajos, ¿ok? ¿Quiénes respondieron fundamentalmente? Los CEO, un miembro del Top Manager Team en un 8%, un 5% un miembro de la Junta y otro accionista un 3%. La parte negativa te dice la generación a la que pertenece el CEO. ¿Ok? Que también es muy interesante, ¿no? Todavía hay silence, generación silenciosa, que es la que precede a los baby boomers. ¿Ok? Que eso es poderoso. En el caso venezolano no somos empresas más jóvenes. ¿Ok? Somos países más jóvenes también. ¿Ok? Eso particularmente es cierto en la Europa latina. ¿Ok? En la Europa latina. Que además el COVID le dio un tremendo golpe. Porque les mató a los founders. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, fíjense qué interesante cómo se distribuye, ¿no? Un 18% son millennials, un 44% son los X, y un 35% son los baby boomers. ¿Ok? 50% tiene board de directores, o sea, tiene junta, y 24% tiene lo que uno llama consejo familiar, que es como el paralelo a la junta, pero a la familia. Si son 2 sistemas, tiene que haber como un órgano para cada uno, ¿no? El promedio de miembros que tienen acciones en estas 2.400 son 5. ¿Ok? Nosotros, cuando presentemos los datos de Venezuela, nos vamos a dar cuenta que nos parecemos mucho a eso. ¿Ok? ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Bueno, que las empresas que lo están haciendo muy bien, que han redefinido su modelo de negocio post-pandemia, están logrando ese mejor desempeño. ¿Por qué? Porque combinan 2 cosas de manera adecuada. La capacidad emprendedora, ¿ok? Por eso es que hay que formar familias emprendedoras, porque no es solo el fundador el que tiene que ser emprendedor. El potencial transgeneracional implica que yo tengo que pasar la visión emprendedora de generación en generación, y si no lo tengo dentro, lo tengo que buscar afuera. Porque si no emprendo, la familia se come el negocio. Porque no crezco y escalo lo suficiente. Porque a medida que va aumentando el tamaño de la familia, esto se va comiendo el negocio. Si no genero suficiente valor. Por eso el reto de cada generación en el mundo de empresas familiares es generar valor.
no heredar, no ser rentista, ¿sí? Y el otro lado es algo que tiene que ver, fíjense que aparece la palabra control. Control e influencia familiar. Esto tiene que ver con una variable maravillosa que mezcla lo que son los activos intangibles que tiene la familia. Eso que nosotros encontramos de que ellas son capaces de resistir los embates, tiene que ver con lo que se llama riqueza socioemocional. Y eso es un constructo que solamente existe en el mundo de las empresas familiares. Son esos intangibles. Es el hecho de que esto lo hizo mi abuelo. Es la reputación. Es que la familia tiene un nombre. ¿Ok? Si esto se acaba, es mi nombre el que está en juego. ¿Ok? Estoy destruyendo el legado. ¿Ok? Entonces, la combinación de esas dos cosas pareciera que es lo que genera esos nuevos modelos de negocio. ¿Ok? Entonces, fíjense, fuertes capacidades emprendedoras, influencia positiva en la familia, es igual a fuerte desempeño empresarial, social y familiar. Porque además, cuando hablamos de desempeño, no solamente estamos hablando de plata, estamos hablando de un desempeño entendido en todas las dimensiones. Ahí también tiene que entenderse que la familia tiene que estar satisfecha con la empresa, porque si yo tengo resultados financieros, pero no satisfago las necesidades de la familia, tarde o temprano el equilibrio no existe. ¿Se acuerdan la balanza? ¿Ok? Esto es como la fórmula secreta. ¿Cuál es la fórmula secreta? Capacidad emprendedora, innovación, proactividad y toma de riesgo. Así de sencillo. Vamos a ver que en el caso venezolano, nosotros no estamos mal, somos unos estrellas, adivinen, en proactividad, porque tiene que aparecer nuestra resiliencia, ¿ok? La proactividad. Nosotros estamos, antes de la pandemia, teníamos ya, cuando llegó la pandemia, ya teníamos un posgrado. O sea, porque además, claro, teníamos un posgrado, no teníamos un programa. Se había ido la luz, o sea, tuvimos, entonces, por supuesto, somos proactivos. Soltó el mundo multinacional, entró al mercado, ¿ok? Y, pero ahora tengo un reto más interesante, porque si esto cambia y vuelve el mundo multinacional, ahora tengo que competir con otros, ¿verdad? De otra talla, o me pongo bonito. Pero para eso me tengo que poner bonito. Hablando de roles. ¿Cómo no? Y hay muchísima gente viendo cosas aquí. Hay mucha gente viendo, de afuera, me refiero. Gente regresando. Bien. Luego está, por supuesto, fíjense que el desempeño lo colocamos en el medio, porque la realidad es que yo tengo que entender que lo primero es lo que tiene que ver con lo que uno va a llamar orientación emprendedora. Esas son las definiciones de orientación emprendedora. Y lo de abajo es lo que llamamos la influencia familiar y el control. Pero el control no es abrir y cerrar el negocio. ¿Ok? Eso no es control. ¿Qué es el control? Entendido. El control es que la empresa permanece en manos de la familia. ¿Ok? Pero yo puedo delegar. ¿Ok? Ya vamos a ver que en Venezuela los resultados también son interesantes en términos de riqueza socioemocional. Allí tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar porque la diáspora nos mató. ¿Por qué nos mató la diáspora? Porque las familias se fueron, se descompusieron. Entonces quedaron un grupo aquí y hay mucha gente fuera. Un elemento crítico de la riqueza socioemocional es la identificación de los miembros de la familia con el negocio. Y nosotros estamos bajo ahí. O lo que uno llama el apego emocional. Bueno, claro, si la gente tuvo que salir del país. Entonces, ¿dónde somos muy fuertes nosotros en riqueza socioemocional? En control. Porque, ¿qué sucedió? Casi siempre lo que pasó allí es que los founders se quedaron o se quedó alguno de los hijos, el resto se fue. Entonces, claro, el control lo ejerce esa persona y ese garantiza que quede en manos de la familia. Pero estoy fallando en las dimensiones identificación y apego emocional. ¿Ok? Y eso va a ser crítico. ¿Para qué va a ser crítico? Incluso para vender. Porque como yo me desapegué, yo no sé ni siquiera cuánto vale esto. ¿Sí? Y si vengo, no me importa. Entonces, si quiero que esto trascienda, yo necesito lograr otra vez
que la familia, para bien, para vender, para continuar, para lo que sea, entienda lo que significa el negocio familiar. Salud. Bueno, aquí hay como diferencias o como llamamos los elementos críticos, ¿no? Perdón. Adelante, Como adelante. el caso, por ejemplo, de la familia Olivi, aquí en Venezuela. Ellos fueron fundadores de todo lo que es la cinematografía, pero de hace 75 años. Y el caso de ellos se fueron. Pero de hecho, la tercera generación se fueron. Pero dejan, digamos, el negocio aquí en Venezuela. En ese caso, ¿cómo funcionaría esa riqueza emocional? Ella está muy golpeada. Ya, queda quebrada. Solamente está el control, porque ellos mantienen el control accionario, pero está muy golpeada. Está muy golpeada. De hecho, ahí tienen un reto. O sea, eso no significa que ellos tienen que estar aquí, pero tienen lo que uno llama el involucramiento de la familia, que no significa operar la empresa, pero tengo que estar vinculado al negocio. O sea, emocionalmente esto me tiene que significar, o sea, tiene que ser importante para mí. En la medida que eso se vaya desprendiendo, no se avisora buenas cosas. ¿Ok? Qué triste, pero bueno. Digamos que aquí como las grandes cosas que queremos como destacar, ¿no? Hay que mantener vivo el espíritu emprendedor del founder. Eso no significa que es mantener lo mismo que él hizo, ¿ok? Adoptar un estilo motivacional de liderazgo, y ya la vamos a ver qué significa eso, porque nosotros medimos un poco en el cuestionario también los estilos de liderazgo, y van a ver qué aparece en el caso venezolano, que ahí se las dejamos para reflexión. Ya van a ver, cuando presentemos esos resultados, hacer que el éxito empresarial y familiar sean igual en términos de prioridades, es decir, darle la prioridad también a la familia, alentar a la próxima generación a ser proactiva, innovadora y calculada, que asume riesgo, y reforzar el valor emocional de poseer y gestionar la empresa familiar más allá del patrimonio financiero. Yo diría que esa última es la que calza la respuesta de la chica. ¿Ok? Estos son como los grandes temas aquí, ¿no? Bueno, esto es más un poquito lo mismo. Resume, emprender en este caso va a significar, el tema de la orientación emprendedora significa invertir en investigación y desarrollo. O sea, tengo que invertir en eso. Tengo que desarrollar nuevos productos. No puedo tener orientación emprendedora si no desarrollo y no introduzco nuevos productos en el mercado. Tengo que ser capaz de buscar oportunidades. ¿Ok? Cerrada. Las empresas familiares son buenas, porque además tienen un capital social impresionante, porque así hacen negocio en las empresas familiares. ¿Ok? El capital relacional es la clave de este mundo. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la aceleración de la digitalización. Recuerda que la digitalización, más allá que volvamos a la presencialidad, llegó para quedarse, porque eso tiene unas implicaciones en términos de negocio, ahorros de costos. ¿Ok? Y si no lo tengo, entonces no puedo competir, porque hay alguien que va a ser más competitivo que yo. Bueno, esto es un poco el resumen, aquí aparece muy interesantemente. Fíjense que uno de los datos más interesantes del resultado de la encuesta es que los millennials, fíjense lo que pensemos un poco en los fundadores, como la generación silenciosa y los baby boomers. La generación X es una generación que ha sido mucho más cautelosa en el mundo de las empresas familiares, mientras que los millennials que están al frente son más temerarios. O sea, asumen más riesgos, son más competitivos, son más agresivos con la competencia. Y eso está bien. ¿Ok? ¿Por qué la generación precedente? Mucha explicación de eso está en el hecho, ¿cómo está mi gente por aquí? Que la he tenido como abandonadita. ¿Cómo estamos por aquí? La marca y la reputación. A ver, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Porque lo tengo abandonado. Le he dedicado mucho a esto. Yo te pregunto, Okay. ¿se puede convertir una empresa familiar en una empresa, digamos, tipo multinacional o de accionistas? O sea, los familiares vean y se este patrimonio. ¿La familia vende el negocio? Sí, claro. ¿Esos accionistas? Claro, pero puede vendérsela a otra familia, ¿sabes? O sea, fíjate que por eso es que ella se regenera. Ok, entonces se acaba esa y forma otra.
¿Sí? Porque todo depende a dónde va. Pero eso puede pasar con mucha frecuencia. Por eso también en los protocolos tiene que ver las cláusulas de salida. La gente siempre piensa en las entradas, pero no en las salidas. Adelante. ¿Quién es? A ver, Michelle. Yo tengo una duda. Hablamos mucho del tema del legado y qué es lo que hace pues que estas empresas tengan ese poder de regeneramiento. Pero supongamos que no hay esa motivación por los miembros de la familia que tienen el control en la organización y te ves obligado, como bien dice usted, a traer factores externos que vengan a aportar esa motivación que deben haber en las empresas. Ahora bien, si eso es en proporción mayor a los miembros de la familia, no necesariamente la empresa deja de existir, pero se deja de ser una empresa familiar. Pero depende. A ver, lo que me estás tratando de decir es una parte de la familia vende las acciones, Michelle. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No, ni siquiera eso. Bueno, sí, pudiéramos llegar a eso, pero hablo es de cuando hay esas transiciones generacionales, donde quizás fue el abuelito el que hizo la empresa y quizás la siguiente generación, que es el padre, mantiene la empresa, pero ya los hijos de ese padre no tienen el interés en esa organización y te ves obligado pues a incorporar personas que la mantengan vigente en el mercado, pero ya no hay participación mayoritaria de esa familia. Entonces ahí se mantiene vigente la empresa, pero deja de ser una empresa familiar. Cuando hablas de incorporación, te refieres a accionaria, o sea, aumentos de capital, inyecciones de capital, ¿a eso te refieres? Porque yo puedo incorporar, o sea, yo puedo tener, mira, a mí puede no tener. Ah, no, claro, en ese caso sí, porque entonces la familia va perdiendo poder. Lo que pasa es que hay que ver quiénes son los que compran, porque tu imagen es que salió esta familia, pero puede ser que la compró otra familia. ¿No? ¿Me explico? ¿Me sigue lo que trato de decir, Michelle? Vamos a suponer que la familia, que ya no tiene interés, vendió el 70% de las acciones y él se lo vendió. Sí, le sigo. Posiblemente sea otra empresa familiar la que aproveche ese negocio y lo mantenga. Eso es. Ahora, lo que tú dices es tan cierto, pero ahí hay un peligro mayor. Cuando eso ocurre y no se detecta en el momento adecuado, una empresa de ese tipo languidece y desaparece, tiende a morirse. Eso es lo que uno llama típicamente una empresa mamá y papá. O sea, ya la empresa se quedó chiquita, nadie le pone cariño, entonces, bueno, se mantiene. O sea, hay muchos negocios que usted ve que están en ese estadio y es producto muy probable de eso. Entonces, perdiste la oportunidad de venderla en el mejor momento, por así decirlo. Además, te pasó el momento. Porque ahora cuando la vayas a vender, capaz y ni siquiera la puedes vender. ¿Ok? Adelante. Uy, ahorita levantó todo el mundo la mano. A ver, cuénteme. Lilia. Hola, Cuéntame. Patricia. No, mi nombre es William. Lo que quería aclarar quizás un poquito es el tema de con respecto a la pregunta de la compañera anterior. Y es que creo que acá debemos diferenciar entre lo que es la propiedad, que tiene que ver netamente con los accionistas, y el tema, en este caso, de la gestión, que tiene que ver ya sea con el directorio o la gerencia general. Entonces, cuando ella señalaba de que si finalmente los hijos o los nietos asumían el cargo, pero que no tenían interés, ¿qué pasa cuando se contratan a terceros, en este caso, para gestionar? O sea, no es que desaparezca la empresa familiar porque desaparezca el interés, porque finalmente una cosa es las acciones que representan la propiedad en sí y otra cosa es quién la gestiona. Recordemos que en una empresa normal, básicamente se diferencia esto, ¿no? Entre propiedad y gestión. Los accionistas no están obligados a ser parte del directorio o de la gestión. Simplemente el aporte del capital hace que se generen ya, en este caso, la rentabilidad por el capital que están aportando. Entonces, si vamos a un tema, digamos, haciendo un paralelo con la empresa familiar, los accionistas, por el solo hecho de haber adquirido ese derecho hereditario,
siguen siendo accionistas, la empresa no desaparece. Lo que pasa es que la gestión pasa ya a mando de terceros, o lo que llamaríamos también cuando las empresas familiares crecen o pasan a una segunda o tercera generación, lo que es la profesionalización, el incluir terceros que no tienen que ver nada con la familia, pero que sin embargo logran diferenciar y hacer una gestión mucho más eficiente. Entonces, por ahí era un tema de un aporte, ¿no?, que quería complementar. Perfecto, porque por eso le hice la pregunta a ella, si ella se refería a compra accionaria, porque yo puedo delegar. Ojo, la profesionalización no es exactamente que la gestión esté en manos de terceros, no familiares. La profesionalización es un constructo un poco distinto, porque profesionalización obviamente implica que voy a contratar a terceros, pero significa fundamentalmente que yo colegio las decisiones. Paso de tener una decisión súper centralizada en una persona o en un grupo que son familiares a una visión plural. Entonces, evidentemente, hay como estadios. Paso de lo que uno llama una estructura radial, muy típica de un fundador, a una estructura funcional hasta llegar a lo que nosotros llamamos una estructura institucional, donde usted tiene todas las instancias de gobernanza incluidas. Entonces, allí hay una visión plural en el proceso de toma de decisiones. Una sola cosita, lo que él dice es muy relevante, porque yo puedo delegar en terceros y la familia no estar presente. Un ejemplo típico de eso es Cargill. O sea, Cargill es una empresa que no cotiza en bolsa. La familia no trabaja en el negocio y tiene representantes en la junta, ni siquiera son ellos. ¿Ok? Entonces, eso es, la cara de ella es, ¿ok? Eso es una empresa completamente profesional. ¿Ok? Y sigue siendo una empresa familiar. ¿Ok? Algunos dirían que no, pero bueno. Ahora cuéntame. Ya, ayúdanos con tu nombre. Bueno, mi nombre es Kevin. Bueno, mi pregunta es que brevemente explicó, relacionado a lo que acaba de mencionar, que empresas familiares suelen tener a veces el consejo familiar, además de la junta directiva, y que pueden haber incluso ciertas decisiones o discusiones que se realicen por separado. Entonces, ya en la junta directiva, si hay, por ejemplo, contribuyentes o accionistas no familiares, se puede llegar a un cierto consenso de ambas formas, teniendo más la parte del consejo familiar, lo que mencionó del socio socioemocional. Es riqueza socioemocional. Socioemocional. Entonces, bueno, ahí también se separa mucho, porque es la retribución al capital y la retribución al trabajo, como al esfuerzo. En esos dos grupos. Además, se profesionaliza completamente, porque fíjate, en el consejo familiar, tú pones de acuerdo a la familia. Ahí es donde está la visión familiar. A través del puente comunicante entre el consejo familiar y el board o la junta, son las reglas o protocolos, ¿sí? Entonces, ahí, y hay manera de transmitir lo que la familia piensa al consejo de familia, a la junta directiva. Obviamente, en las juntas directivas de las empresas familiares, cuando no estamos hablando de una empresa como Cargill, vamos a tener accionistas familiares. O sea, eso es natural. De hecho, el gran issue para profesionalizar el mundo de las empresas familiares a nivel de junta directiva es horrible. Vamos hasta salir a las 10 de la noche, pero bueno, no importa. Es introducir lo que se llama directores externos. Directores externos independientes, no amigos de la familia. ¿Ok? ¿Para qué? Para profesionalismo. Claro, para ser el fiel de la balanza. Porque si, piensa un poquito, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si los accionistas además trabajan en la empresa y son miembros de la junta, ellos se pagan y se han devuelto en términos de decisiones. ¿Cómo introduzco yo, cómo rompo yo el esquema para el proceso de toma de decisiones? Necesito incorporar gente que tenga una visión distinta y que no tenga prebendas con la familia. Por eso la palabra independiente no es trivial. ¿Ok? De hecho, si tú me preguntaras, el mundo más complejo para crear instancias de gobernanza, ¿ok?, es el mundo de la empresa familiar. Porque la persigue el conflicto de intereses
el tema de la profesionalización es algo que no es automático, porque la familia tiene que ser educada para entender eso, porque hay mucho miedo. Es decir, ¿por qué alguien va a llegar a decirme a mí que ahora tenemos que tomar decisiones de esta manera? Si siempre hemos tomado decisiones y además nos ha ido bien, porque ustedes se dieron cuenta que los números mostraban que esas empresas no eran empresas que les va mal, ¿ok? Entonces, bueno, luchar contra el éxito siempre ha sido una de las cosas más duras que puede enfrentar. Quiero que hay más manitas levantadas. Wow. A ver, cuente. ¿Quién? ¿Samantha? Hola, buenas noches. Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, en mi caso, junto a mis hermanos, nosotros estamos haciendo desde hace 3, 4 años una empresa familiar, pero realmente todavía estamos en la etapa de emprendimiento familiar, porque no es algo que va de generación en generación, sino pues lo estamos creando nosotros. Mi pregunta es, ¿cuál o cuáles serían las mejores estrategias por encimita para poder definir de forma igualitaria los roles sin que unos sientan que hacen más que los otros? Porque entendiendo que el emprendimiento en Venezuela, o el conocimiento que yo tengo en mi experiencia, que cuando uno emprende uno hace un poco de todo, no solamente donde uno es el área fuerte, sino, mira, si tienes que llevar mercancía y buscar mercancía, si tienes que mandar correos, si tienes que pagar la nómina, si tienes que hablar con los clientes, si tienes que encargarte de buscar inversionistas, si tienes que encargarte de los proyectos, hay que hacer un poco de todo. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia para definir los roles de cada uno, tomando en consideración que, uno, somos un emprendimiento y una empresa pequeña, y dos, pues, bueno, cada quien tiene su área de fortaleza? Yo creería que este es el mejor momento para aclarar, porque probablemente estamos en la etapa de que tenemos que sobrevivir, todos tenemos que hacer todo para sobrevivir. Estás atravesando lo que en el mundo de emprendimiento uno llama el Valle de la Muerte, ¿ok? O sea, tengo que, ¿sabes? Ahí es cuando uno le echa pichón a todo, ¿ok? Recuerda que la prueba de fuego son los 5 primeros años en el mundo de emprendimiento, ¿ok? Aprovecha y ten una reunión sensata donde se calculen un poquito qué es lo que hace cada quien, se valore el trabajo, ¿ok? Mi recomendación, y ya esto no tiene que ver con el mundo de empresas familiares, ¿ok? Tiene que ver con esto, con el mundo del emprendimiento. Y eso pasa mucho porque los emprendedores se enamoran de su idea, se enamoran, ponen un socio y montan el negocio y se olvidan de las reglas allí también para ser accionista. Y hay que poner reglas incluso de salida. Suena muy antipático lo que estoy diciendo. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué pasa si al final esto es un éxito, pero luego no nos entendemos? ¿Cómo vamos a salir de esto? Y hay que hacerlo ahora, no después. Porque si lo haces después, es un poquito más complejo. No es difícil, pero es más complejo. Entonces yo sí creo que son tus hermanos, tú te llevas bien, vamos a poner en orden un poco la idea, esto es lo que haces tú, esto es cómo se valora, esto es lo que hago yo, esto es lo que se valora. Horas de dedicación, vamos a hablar de horas de dedicación. ¿Okay? Entendiendo que somos toderos, porque estamos, o sea, el objetivo en este momento tuyo y de cualquier emprendimiento es sobrevivir, pasar el llamado Valle de la Muerte, ¿ok? O sea, que el que me da como el éxito. ¿Ok? Muchísimas gracias. A ti, mi amor. Yo sé que tengo manitas levantadas, pero yo tengo que avanzar un poquito y yo al final dejamos un espacio para las preguntas, ¿sí? ¿Ok? Porque quiero mostrar, ya voy a mostrar un poquito como los resultados de Venezuela y conectar entonces con estos grandes retos, ¿no? Fíjense que aquí también aparece otro reto que nos deja la encuesta a nivel internacional, que nos dice, bueno, que estos CEO de la generación silenciosa, los pioneros, fueron muy emprendedores. Pareciera que los millennials son los que están dándole la talla, particularmente porque son menos adversos al riesgo que la generación anterior o la generación X, ¿no? Lo importante aquí es que cuando voy a trabajar en muchas empresas familiares, en este momento tengo multigeneraciones, es decir, pueden convivir varias, entonces tengo que mantener un poco el equilibrio. O sea, tengo que entender un poco a la X, tengo que entender a los más jóvenes, ¿ok? Y entender a los fundadores. Yo no, a ver,
Esto es un poco con relación a la riqueza socioemocional. Aquí el gran tema es un poco, yo lo verbalicé, es lo que yo digo, se trata del control, se trata del apego, el apego en el buen sentido, ¿ok? Eso es importante, y la manera como se influencia la empresa, de la familia empresa influencia la empresa. Ese constructo tiene como dimensiones, como yo lo acabo de decir. La identificación, la palabra control, control que obviamente viene por la vía accionaria, y por supuesto el tema del apego emocional. Vamos a hablar un poquito de esto. Esto es como, termina siendo como un resumen, okay, mostrando un poquito cómo puedes recargar tu propia capacidad regenerativa. Entonces, nivel de emprendimiento, ábrete al emprendimiento, innova sobre todo. Debo ser capaz, cada generación, ser capaz de ser un buen administrador de esos valores también, no solo financieros, para transferírselo a la siguiente. Tengo que ser proactivo en el mercado, innovar, tengo que preservar también, darle el lugar que corresponde a la visión que tiene el fundador, mantener el control familiar, la identificación con la familia, ¿qué más? Bueno, la proactividad que ya lo habíamos dicho, más o menos lo que acabamos de mencionar. Vamos a hablar un poquito como de Venezuela, brevemente para dar la parte de Venezuela era muy similar, por eso les decía, 57% se correspondían a empresas pequeñas, ¿ok? Que con menos de 50 empleados, y 31% eran medianas, entre 50 y 250 empleados, el resto eran grandes, ¿no? 46% eran multinegocios, o sea que tenían más de una empresa, ¿ok? 66% estaba manejado por una sola generación, ¿ok? 50% gestionadas por la primera generación, habla de empresas jóvenes, 43% por la segunda generación, 87% de la empresa está en manos de la familia, más o menos lo que hablábamos también en el caso global, que era un poquito menos 84, y tienen en promedio 4.89 accionistas. Es decir, que cada familia tiene aproximadamente 5 miembros que son accionistas. 75% de los CEO son hombres, ¿ok? Y el 53% pertenece al sector servicio y 33% al sector manufactura. Las empresas, más o menos. 160. De nada. Eso me lo puedo saber porque yo soy responsable de ese número. Ok, fíjense, ¿qué es lo primero que destaca en el caso de Venezuela? El estilo de liderazgo de las empresas venezolanas es autocrático. ¿Ok? Lo que yo diga, el rey sol. Eso tiene mucho que ver con que es la primera generación todavía la que está armando, pero también puede ser que la segunda lo sea así, y más aún si yo fui el que me quedé en Venezuela. De paso, ¿ok? Ahí tenemos un tema, ahí tenemos un reto, ¿ok? Esto es un poco en términos de las dimensiones de orientación emprendedora. Si quieren pasamos a la siguiente, que es un poquito más de lo mismo. Y ahí que vemos, fíjense, lo que yo les estoy tratando de decir aquí es, siempre hemos salido raspados en innovación, ¿ok? No somos muy buenos en innovación en Venezuela, pero tampoco salimos tan mal. En general, la orientación emprendedora en Venezuela salió elevada, en el caso venezolano, ¿ok? Particularmente por el tema proactividad y ayudado por el riesgo, porque evidentemente aquí tuvimos que tomar riesgo, ¿no? Era obvio lo que estaba pasando. Teníamos o sea que en términos de orientación emprendedora, quizás la alerta es con la innovación, ¿ok? Tenemos la alerta con el liderazgo autocrático, o sea, estamos hablando de red. Vamos a hablar de riqueza socioemocional. Si ustedes ven la primera lámina, la palabra family control es la que tiene el mayor porcentaje, ¿ok? Las otras dos dimensiones son muy bajas. Y eso se explica por nuestra diáspora, ¿ok? Lo que tiene que ver con la identificación, bueno, claro, evidentemente, si yo ya no estoy vinculado al negocio, o no, sigo siendo accionista, pero estoy fuera, emocionalmente no lo voy a sentir, no tengo identificación. Ok, ahí tenemos que trabajar. Porque recuerden que es la combinación. Entonces, estamos siendo emprendedores, tenemos que trabajar el tema de la innovación, pero que tenemos que trabajar el tema de la identificación y el apego emocional. ¿Ok? En los países en donde la innovación estuvo por encima de lo esperado, se tomó en cuenta, por ejemplo, el tema estructural, porque hay un tema estructural muy particular, ¿no? Es decir, por ejemplo, Baldea
la pena saber cuál es la relación entre la capacidad en que yo puedo innovar y la innovación como tal. Si como innovo, por ejemplo, con un internet que no sirve. Entonces, o, por ejemplo... Me puede sorprender el caso venezolano las respuestas que podemos tener. Claro. Porque de hecho, el resultado venezolano es mucho mejor que el de muchos países de la región. Eso es lo que quiero decir es que el estándar, lo que quiero decir que, porque entendí cuando empezaste a hacer la descripción, dijiste, bueno, nuestra debilidad es la innovación. Sí. Eso fue lo que entendí, ¿ok? Sobre eso, perdón, disculpa, sobre eso no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo. Los indicadores son los indicadores. Eso es lo bueno de los datos, no tienen corazón. O sea, los datos son los datos. Los datos te están diciendo de todos estos indicadores, el que más débil estamos o en uno de los débiles es la innovación. Ahora, si reflexiono sobre eso, pregunto, ¿cómo está mezclado el tema? Primero, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Pues la harina pan, por ejemplo, es una gran innovación. No, en los últimos 3 años. Porque eso es una cosa. Entonces, si en los últimos 3 años, ¿cómo caso el tema estructural? Porque es lo que te digo, es decir, la innovación, por ejemplo, que básicamente estoy entendiendo... O sea, todo lo que tiene que ver con la estructura, la infraestructura, los servicios, la vialidad, todo eso. Bueno, esos son variables control que se introducen, ¿ok? Pero fíjate que aquí, ¿sabes con qué lo tienes que conectar? Espérate, te voy a perturbar un poquito más. Con el tema de hecho, esa es una línea que está apareciendo muy fuerte con la tradición. O sea que cuando tú estás en primera y segunda generación, innovar cuesta mucho, porque tengo que romper con el status quo. Y ese status quo es de mi papá o de mi tío, ¿sabes? Entonces es muy duro allí, ¿ok? Bueno, porque hicimos siempre la cosa así, fuimos muy exitosos. Y ahora te toca a ti esto. Pero cuidado y me cambias esto. O sea, como la imagen de que somos el cambio, son todos igualitos. ¿Ok? Gracias. No, gracias a ti. Y bueno, ya porque si no, yo creo que ya me pasé mucho de hora, ¿verdad? Piense un poquito. Como reflexión es que yo lo que quiero que se lleven es que comprender que una empresa familiar tradicional siempre tendrá una elevada probabilidad de fracasar, porque es convencional. No he entendido que tiene que dar ese brinco, ¿ok? Que pensar distinto, ¿no? El legado no es herencia. El legado es realmente generar ese potencial en las generaciones para añadir valor. No solo es lo que heredo, porque cuando yo heredo me vuelvo rentista y no permito que eso crezca, ¿no? Entonces, una familia realmente que entienda esto, una familia empresaria, una familia emprendedora, es una familia que va a promover en las siguientes generaciones emprendedores, empresarios. ¿Tienes una idea? Bienvenido. Rompe con el esquema convencional, ¿ok? Esos son un poco los grandes mensajes. Recuerden los retos de cara al futuro. Tenemos el tema de la innovación, el estilo de liderazgo en Venezuela, ¿ok? Y el tema de la identificación de la familia con el negocio y el tema del apego emocional, que en el caso de nosotros muy casados con los temas de la diáspora, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora sí, yo termino con esta frase que a mí me encanta. Con este poeta de Cumaná. Dice, y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobrevivir. Ni siquiera estarás seguro que la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta. Yo creo que en el caso venezolano, las empresas familiares han demostrado claramente eso. Muchas gracias a ustedes. Hay una manita levantada. 2 manitas. Sí, Patricia, me gustaría hacer una consulta final. Yo me preguntaba, bueno, las empresas familiares son conocidas ya a nivel mundial por la gran fortaleza que implica desde de todo ese entusiasmo, ¿no? Y obviamente de poner todo el esfuerzo en la primera generación. Sin embargo, la legislación, bueno, al menos yo soy de Perú, y en la legislación peruana, pues las empresas familiares como tales no existen. Se adaptan a las formas societarias o a las formas de sociedades que existen. Sin embargo, particularmente yo creo que las empresas familiares tienen una estructura muy especial.
Entonces, inclusive, ¿no? El protocolo familiar es una de las herramientas que se recomienda se implementen desde el principio con la finalidad de generar cultura y básicamente diferenciar responsabilidades entre los miembros y una mejor organización. Sin embargo, el protocolo familiar, si bien la empresa familiar no está como tal y se le adapta a lo que es la sociedad anónima cerrada, que está diseñada para las pequeñas empresas, pues el protocolo familiar difícilmente también puede ingresar en el estatuto y menos se puede registrar. Conversando con especialistas en Perú, pues de muchos eventos, uno comentaba de que con gran esfuerzo han logrado incluir ciertas reglas del Consejo de Familia dentro del estatuto, pero más no el protocolo. Entonces, la misma ley, el mismo, digamos, la misma Ley General de Sociedades en el Perú constituye una barrera de ingreso o de formalización o finalmente de mecanismos que permitan a las empresas familiares constituirse y formalizarse como tal de acuerdo a su estructura o a su naturaleza o complejidad, ¿no? Yo no sé si en Venezuela en este caso, las empresas familiares reguladas como tal, como un tipo societario, o finalmente cómo funcionan. Y la siguiente pregunta que te quería hacer es, el protocolo familiar siendo un elemento muy importante, ¿cómo hacer que este protocolo familiar, sin que pueda ingresar por el ámbito legal, finalmente cumpla sus efectos? Si bien es cierto en el presente, pues parte por un acuerdo de las partes o un contrato, sin embargo, ¿cómo hacer que este protocolo se cumpla para las siguientes generaciones, donde las siguientes generaciones, los hijos, los primos, pues digan, finalmente ese es un acuerdo que lo firmaron ¿quién? Los fundadores, mas no está la manifestación de mi voluntad, por lo tanto no estoy obligado a cumplirlo. Entonces, por ahí van mis dos preguntas. Me gustaría que me las pudieras absolver, ya sea por un lado desde el punto de vista legal y por otro lado desde tu experiencia, ¿no? Que vienes manejando el tema de las empresas familiares. En Venezuela, al igual que Perú, no están reguladas. Los protocolos, lo primero que hace es verificarse si pueden entrar al tema estatutario. También pueden haber acuerdos parasociales, pero sin embargo, Dios, esto está grabado, ¿verdad? Las empresas generalmente generan fundaciones afuera o figuras como trust. Tiene una wish letter donde esa carta de deseo es el protocolo. ¿Ok? Hay maneras. Si bien eso también es algo que probablemente en la legislación mundial va a ir cambiando, porque cada vez más vamos levantando lo que es el velo corporativo, ¿ok? Ese al final, los Panama Papers, que ustedes se acuerdan, bueno, aparecían un montón de empresas familiares. O sea, no solamente se trataba de elementos de como la gente asociaba con corrupción, etc. Las familias generan estructuras afuera de los países realmente por otras razones también, que son razones fiscales, ¿ok? Porque el tema sucesoral en Venezuela, el impuesto sucesoral es bien importante, ¿ok? Estoy hablando ya de estructuras un poco mucho más sofisticadas, ¿no? Y crean este tipo de estructuras afuera, según como puedan, depende también de la restricción financiera que puede tener la familia, porque son figuras costosas. Y por ejemplo, si hablamos de un trust es un acuerdo de accionistas. Es decir, ahí no importa quién lo firmó, porque usted para poder acceder a eso que tiene que ver con el patrimonio, tiene que respetar lo que ahí dice. ¿Ok? Obviamente, la preocupación que él tiene es muy importante, porque es para las pequeñas y medianas, que yo no puedo acceder, por ejemplo, a una estructura de esto. ¿Ok? Yo siempre voy a decir algo, siempre va a haber alguna manera, acuerdos parasociales, el tema estatutario, pero antes que nada, el protocolo, antes que un documento legal, es un acuerdo moral. Por eso lo más importante no es el documento que se arroja, sino el proceso. El proceso es cómo la familia llegó a esos acuerdos. Si es alguien que entregó un documento que la familia no elaboró, estamos a la puerta del desastre, porque eso nadie lo va a respetar. ¿Okay? Por eso digo, antes que un documento legal, es un acuerdo moral. ¿Ok? La familia, por eso es que hacerlo es
importante desde el punto de vista del proceso. La familia se desnuda frente a sus demonios, sus miedos, sus temores. Aparece todo. ¿Ok? Excelente pregunta, además. Hay 200 preguntas. No, hay dos manitas levantadas. Tipo Twitter. A ver, creo que es José el que sigue, ¿verdad? José, tipo Twitter. Profesora, bueno, muy amable, gracias por el tiempo. Fíjense lo siguiente, hablando en términos de empresas en Venezuela, empresas formadas, empresas familiares, que definitivamente engrosan enormemente lo que es el aparato productivo del país. Sin embargo, ¿qué pensamos de las empresas más pequeñas? Probablemente empresas tipo comercio que rondan alrededor o que aglutinan más o menos el 60% o el 60 a 70% de los empleos en el país, que en su totalidad son familiares. ¿Qué orientación estamos pudiendo tener para este tipo de emprendimientos y empresas ya establecidas en el país? Yo creo que es la misma, porque de hecho la mayoría de la encuesta, si ustedes se dieron cuenta, eran empresas de servicio, ¿ok? Es la que más predomina en todas las estructuras. Tiene muchos años ya ocurriendo eso, el sector manufacturero muy golpeado, y creo que es igual de válido, ¿no? Las recomendaciones que le hemos hecho. Hay pequeñas y medianas. Yo lo que creo que la palabra mágica aquí es profesionalizar. Y creo que hay que empezar por delegar, entender. Incluso yo me atrevo a decir que profesionalizar implica que usted entienda que el control se ejerce de manera distinta. Control no es abrir y cerrar un negocio. Y eso te va a permitir incluso escalar. ¿Sí? Porque en la medida que tú abras y cierras, tú tienes que ejercer el control de una cosa que es pequeña, ¿verdad? Pero en la medida que crece, ya pierdes el control. Entonces vas a tratar tú mismo de mantenerlo siempre bajo ese mecanismo de control chiquito, lo que trato de decir. O sea, la apertura para escalar incluso implica profesionalizar. Feliz noche para todos. Creo que mis chicas superpoderosas, gracias por la pregunta. Yo les comparto la presentación. Las chicas superpoderosas tienen algo que decir al final. No se pueden ir todavía, tampoco se me desconecten. Bueno, gracias, profe. Bueno, como ustedes saben, esto es la base 2223 y lo llamamos la antesala para acelerar tu talento. ¿Por qué es la antesala? Porque si esto fue apenas un abreboca, imagínate lo que puede pasar cuando estudiemos el programa de dirección de empresas familiares que empieza en noviembre. La profe es la coordinadora de este programa, empieza el 14 de noviembre, no sé si nos puede contar algo cortico del programa, bueno, para que se enamoren más. Bueno, el programa es un programa interesante, va a tener profesores internacionales y venezolanos también, gente con mucha trayectoria en este mundo. Está concebido bajo el modelo de nuestro proyecto de investigación del cual formamos parte, es decir, va a tener un contexto, va a tener todos los temas de recursos provenientes de la familiaridad, donde entra todas estas cosas como el liderazgo, todos estos intangibles que hemos hablado. Va a tener pues todo el elemento relacionado con la orientación emprendedora para innovar. Vamos a tener allí todos los temas de gerencia ambidiestra, que es un poco la gran noción que está detrás de esto. Vamos a tener todos los procesos de innovación a cargo de la profesora Anuncia Olecta. Y luego vamos a llegar al desempeño financiero, donde vamos a tener dos cosas que son muy importantes. El tema de los grandes mitos y cómo sobrevivir a ellos y lidiar con estos dilemas financieros que tiene el mundo de la empresa familiar. Son conservadoras con el crédito, el tema de qué pasa con las necesidades de cash de los accionistas y cómo eso colide con el tema del crecimiento de la empresa. Y vamos a tener todo un módulo relacionado a lo que se llama la planificación estratégica en la empresa familiar, que tiene una particularidad, es lo que uno llama la planificación dual, porque tiene que ver con planificar las necesidades de la familia para hacerlas compatibles, o sea, compatibilizar negocio y familia. Además, también tenemos una cosa que creo que es muy valiosa. Abrimos el programa con un diagnóstico que ustedes van a completar y van a tener como momentos dentro del programa que van a poder, bueno, además de interpretar el resultado del diagnóstico, proponer incipientemente un cambio.
y van a tener al final un express board donde van a presentar tipo elevator pitch, o sea, tienen 5 minutos para presentar la propuesta de cambio frente a unos expertos multidisciplinarios que te van a dar algunos inputs en relación a eso. Creo que es un programa robusto con la presencia de académicos tanto de la región y Venezuela, por supuesto. Con una visión global. Totalmente global. Así que, vamos, es un producto atractivo para cualquier tipo de persona, de mercado, de cultura, ver enmarcado en eso que nos permite ahora esta virtualidad, de que podemos, digamos, unirnos y conjugar conocimiento desde cualquier parte. Así es importante para que serán bienvenidos desde cualquier latitud. ¿En noviembre hasta qué fecha? para que Eso no era más, porque no es todas las, o sea, está 15 días. Igualmente, mañana cuando les enviemos la presentación que tiene la profesora con la grabación de este evento, les vamos a estar enviando toda la información del programa para que también la tengan, tomen su decisión y se inscriban. También los queremos invitar, esto no pasa. Como les dije al principio, a los 3 entrenamientos que quedan, tenemos uno el miércoles 19 de octubre de coaching y mentoring con el profesor Gustavo Romero. Este va a ser solamente online, no vamos a estar acá. Luego el 27 de octubre de agilidad empresarial con el profesor Ulises González, él está en Panamá, este también va a ser online. Y luego el martes 1 de noviembre sobre analítica para los negocios con la profesora Jennifer Campos y el profesor José Felipe Prats, que este sí va a ser presencial y además vamos a darle clausura a este primer simulacro, así que ese sí los invitamos a que si pueden venir presencial vengan porque bueno, habrá sorpresas. ¿Por qué venir a hacer este tipo de actividades en el IESA? Pues como la profesora contó, tenemos un 57 años de trayectoria queriendo apoyarlos a ustedes a que sus organizaciones y su carrera profesional pues despeguen, se eleve, sea exitosa y por eso trabajamos todos los días. Yo voy a resumir todo esto diciéndoles que en nuestras aulas van a tener la oportunidad de conocer otras personas de distintos gremios, de distintas edades y de distintos países para compartir su profesión, para compartir lo que hacen. Pueden aprender de otros, así como pueden aprender de los profesores que son de super calidad, son internacionales con experiencia tanto en el campo académico como en el campo corporativo. Nos dedicamos además a investigar, la profesora dio muestra de eso, casi todos los profesores dedican mucho de su jornada a la investigación, a hacer este producto intelectual que les sirva a ustedes para sus empresas. Y además, hacemos relación con un montón de organizaciones que nos hacen que pues, nuestros programas estén más elevados, como la que nombró la profesora, que son organizaciones que son más de investigación para dar a conocer los proyectos de los profesores, como otros que simplemente nos colaboran con su plataforma para que lleguemos a más personas, para que lleguemos a unos gremios a los que no estamos acostumbrados a ver acá. Además los invitamos a revisar la revista de Debates Viejos, que muchas de estas investigaciones pues aparecen aquí un poco más resumidas y más digeridas para todo público. Pero además, así como tenemos el programa de dirección de empresas familiares, tenemos un portafolio amplio de programas, cursos más cortos, diplomados, certificados, a los que también los queremos invitar. Participación en este entrenamiento, van a tener un descuento especial que les va a comentar Lina Martínez, la directora de Educación Ejecutiva, pero van a tener un descuento especial en las actividades desde octubre hasta enero. Por haberse inscrito, por haber venido, van a contar con todos estos meses para elegir la que ustedes quieran y contar con mi compañera, bueno, mi directora, Libre Martínez, que fue quien los invitó a este simulacro, les voy a contar más sobre esto.
Ok, gracias, Silvi. Bueno, ante todo, agradecidos por su participación, agradecidos por la profesora, por el tiempo dedicado a esta actividad y que estoy segura que de aquí nos llevamos información que es relevante, interesante desde lo que ustedes tienen en este momento como proyecto personal, profesional y desde sus áreas de desempeño en las distintas organizaciones que de una u otra forma los que están aquí de manera presencial logré preguntar para un poco entender la audiencia que teníamos acá presente. Bueno, ante todo, y les reitero nuestro agradecimiento. Acá lo que quiero mostrarles rápidamente, para que nos llevemos también como información de nuestra institución. Nuestra institución tiene la capacidad de ofrecer maestrías que están orientadas a administración, finanzas, mercadeo y gerencia pública. Contamos hasta ahora con más de 9.000 egresados que además ejercen posiciones de liderazgo en organizaciones públicas y privadas en más de 30 países en el mundo. Un poco para tener cuáles son los inicios de las actividades de maestría para que tengamos esa mirada. Está prevista para abril y octubre del año. Mantenemos nuestro formato híbrido, tal como decía la Cintia y la profesora. Estamos nosotros en un proceso constante de reinvención, de innovación, de generar nuevos formatos de educación, y entre estos está esta oportunidad que nos brindó esta época que hemos vivido de pandemia, de generar este formato donde podemos tener gente, como lo llamamos, nos llama nuestro director académico, desde el metaverso, y los que estamos aquí de manera presencial para lograr incorporar y digamos, intercambiar ese conocimiento que nosotros traemos, esas inquietudes, intercambiar distintos criterios para consolidar nuestros aprendizajes. Luego tenemos acá que también tenemos un portafolio de educación ejecutiva que satisface estas áreas temáticas que hemos venido desarrollando en el tiempo, que es gerencia estratégica, mercado y ventas, operaciones y tecnología. Tenemos además sostenibilidad, gerencia y transformación, gerencia pública, finanzas y economía, innovación y emprendimiento y programas sectoriales. Estos desarrollos se hacen de este portafolio de productos de nuestra Dirección de Educación Ejecutiva para atender distintas necesidades y además de incorporar todo el esfuerzo que hacen nuestros profesorados y nuestros investigadores en desarrollar líneas de investigación que documentan y facilitan el aprendizaje que se requiere en cada una de esas áreas temáticas. Somos el aliado académico de más de 100 empresas líderes en América Latina porque, bueno, nuestro conocimiento ha logrado expandirse y llegar a distintos lugares, tanto en América Latina como también en otros países del mundo. Acá les mostramos cuáles son nuestras próximas actividades. Están representadas, esta es parte de lo que es nuestro portafolio que tenemos de formación ejecutiva. Nuestras actividades son virtuales, hay unas que están en formato híbrido, cada una se identifica en sus distintos brochures de información para que cada persona se pueda aproximar a lo que es el contenido de la actividad. Para el mes de octubre tenemos el diplomado para el mes de noviembre el diplomado de analítica para los negocios aplicada al sector financiero. Tenemos el diplomado en inteligencia artificial y machine learning para gerentes, que lo hacemos en alianza con Uniquemia, que es una de las instituciones con las que mantenemos alianza ellos como proveedores y facilitadores de gestión de campus virtual, pero además nos acompañan en el desarrollo de estos productos. Para el mes de noviembre tenemos nuestro programa avanzado de gerencia PAC global. De esta manera lo hemos denominado en estos últimos 2 años porque contamos con la participación de las personas que habitan en este territorio venezolano de otros países de América Latina que nos acompañan en la ejecución de la actividad. Tenemos nuestro programa de dirección de liderazgo de empresas familiares, el cual la profesora compartió en este espacio. Para el mes de diciembre, certificado en desarrollo de competencias mentoring organizacional, que es otra línea de investigación que ha logrado desarrollar el IESA. Tenemos nuestra propia escuela de coaching, donde estamos incorporando distintos temas que nos orientan a esta materia de coaching en sus distintas, vamos a llamarles así, miradas del coaching ontológico, coaching técnico. Desarrollamos mentorías y otros temas que pueden ser de interés para las personas que tienen estas prácticas o que, digamos, habilitan este tipo digamos, de competencias en sus empresas. Para el mes de enero, finanzas para ejecutivos no financieros, y es la oportunidad de decirles que en este mes de octubre tuvimos nuestro primer lanzamiento. Estamos en este momento comercializando nuestro producto
de finanzas, patrimonio financiero 2, que está enfocado hacia el análisis financiero, atendiendo además las necesidades del público que siempre nos sigue. Y para el mes de febrero tenemos gestión ágil de proyectos y certificado internacional de Product Manager, el cual es una línea también de investigación que hemos desarrollado en todos estos temas de agilidad, atendiendo además a este nuevo mercado, a estas nuevas personas que están, digamos, necesitando este tipo de desarrollo. Y eso nos hace ver que desde IESA también, bueno, estamos muy atentos a nuestras audiencias, qué necesitan, cuáles son sus necesidades y qué estamos nosotros en capacidad de ofrecer. ¿Ok? Acá, en lo que tú vas a enviar, pueden escanear el QR. ¿Cuáles que están acá presencial? Tienen un papelito donde tienen el... Ok, de ahí pueden ver todo el portal. Otro servicio que es importante hacérselo saber en estos espacios es que estamos en capacidad de ofrecer los diseños in companies ajustados a las necesidades de formación de cada organización y está enfocado en esta, digamos, en esta dinámica donde nosotros como personas que habilitamos un equipo de trabajo para que atiendan las necesidades de aprendizaje de las organizaciones, para que atiendan sus desafíos estratégicos y las realidades que los ocupan. En ese momento hacemos un proceso de indagación, los acompañamos en el diseño de las estrategias, luego construimos juntos soluciones y acompañamos en la ejecución de esta actividad para poder satisfacer una necesidad de la teniendo de esta manera, bueno, un impacto en la organización y que ustedes como los clientes en sus temas de seguimiento a lo que es el impacto logran tangibilizar todo lo que han invertido en ese programa. Adicional a esto, tenemos servicios de consultoría, lo cual es otra línea de IESA. En la consultoría somos capaces de solucionar para ustedes, digamos, prácticas de atender necesidades. Se puede hacer en la modalidad online presencial. Contamos con equipos de consultores de alto nivel y aquí les mostramos parte de las consultorías que estamos en capacidad de atender. ¿Okay? Bueno, finalmente, las personas que están presentes hoy en esta actividad, tanto ustedes de esta manera presencial como los que están en la modalidad virtual, cuentan con un 20% de descuento en la oferta abierta que tenemos disponible al mercado desde Educación Ejecutiva por ser partícipes de este proyecto y esta iniciativa que hemos desarrollado junto al maravilloso equipo de mercadeo que tenemos, que se llama Base 2223, donde todos nuestros tripulantes van a contar con este porcentaje de descuento por acompañarnos en esta trayectoria, que finalizaría, de acuerdo a lo que nos mostró Cintia, el 1 de noviembre. ¿Okay? Si se inscriben en alguna actividad, van a ser identificados porque están registrados ya como personas que participaron en esta actividad y lo pueden disfrutar para todas las actividades que estén vigentes en el periodo de octubre. ¿Okay? Entonces, acá dejamos esto. Y por último, les queremos también invitar para que ustedes también conozcan otra posibilidad que ofrecemos desde nuestra institución, es que estamos también en capacidad de ofrecer alquileres de espacios para la realización de eventos, de formaciones, digamos, de reuniones, actividades académicas como las que estamos llevando a cabo acá. Por eso se les muestran los distintos espacios que nosotros tenemos disponibles, que van desde un salón de clase, como puede ser un formato de una sala de reuniones, como puede ser un auditorio abierto para un evento especial, como pueden ser actividades de unas clases que sean con un foco interactivo, como lo que vemos allí, que es nuestro salón baño. ¿Ok? Bueno, sí, la verdad que estamos agradecidos por contar con ustedes acá. Cintia. Muchas gracias. Ustedes que están acá, guardan los chicos y los que están conectados, pues muchas gracias por participar. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Bueno, gracias.